Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 3. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran, queridos estudiantes? ¿Cómo van con sus actividades? ¿Ya leyeron algún recurso? ¿Tienen alguna duda? A ver. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar entonces. Recuerden, les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas, esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si dejan de escucharme o ver las diapositivas, por favor háganmelo saber mediante el chat para darle solución. Y vamos a dar inicio entonces, queridos estudiantes. Les comparto las diapositivas y por favor me pueden indicar cuando ya logren visualizarlas. Muy bien, queridos estudiantes. Ahí ya logran ver las diapositivas. Permítanme, estoy teniendo un poquito una dificultad aquí técnica, queridos estudiantes. Permítanme un segundito. Ahora sí, creo que ya me permitió compartirles, queridos estudiantes, y una disculpa por la demora, pero creo que ya logran verlo.
Una disculpa, queridos estudiantes, pero espero que ya logren ver las diapositivas. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque me estaban marcando error, pero al parecer creo que ya quedó solucionado. ¿Me pueden confirmar? Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, recordemos que estamos en el módulo 2 que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lidwet Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, como saben, queridos estudiantes, nuestra agenda pues es la bienvenida, colocar asistencia y participación, repasar los propósitos de la unidad 2, las actividades integradoras y un espacio para resolver sus dudas. Bueno, recuerden que ya estamos en nuestra unidad 2. Esta semana van a ustedes a trabajar con la unidad 2. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy para apoyarlos. Revisen sus recursos, queridos estudiantes. Cualquier duda, pues estoy para servirles. Recuerden que la unidad 2 es leer y escribir para aprender. El propósito de esta unidad es leer diferentes tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de diferentes técnicas para lograr comprenderlos. Entonces, en este módulo, pues como ustedes ven, vamos a escribir bastante. Es importante la comunicación escrita, lo mencionamos en nuestra sesión pasada, que es importante que nosotros vayamos desarrollando esta habilidad de comunicarlos, porque lo mencionábamos, de hecho, con su compañero, que es importante pues ir desarrollando esta habilidad. En muchas ocasiones pues ya tenemos las ideas en nuestra mente, pero se nos dificulta expresarlas o escribirlas. Es una habilidad que ustedes deben de ir trabajando. ¿Cómo la pueden trabajar? Pues leyendo, escribiendo. Es algo que con práctica ustedes van a ir mejorando. Y bueno, ¿qué aprenderemos entonces en esta unidad ahora? Vamos a aprender sobre los textos. Vamos a aprender qué son los textos, qué tipos existen, cuál es su estructura y organización, y comenzaremos a redactar. Como les mencionaba, es importante ir desarrollando esta habilidad de comunicación escrita, y por eso pues ustedes realizaron su actividad integradora número 2, donde compartían un pequeño relato de su vida. Pues si ustedes analizan, todas las actividades van entrelazadas y nosotros debemos de ir mejorando día con día. Todas las actividades nos van a ayudar a esto. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora quiero iniciar esta sesión con el tema del plagio académico. Considero pues que es de suma importancia que ustedes siempre lo tengan presentes para evitarlo. Recuerden que el plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno
sin dar crédito al autor. Y bueno, como bien saben, este viene de la mano al uso adecuado de la información, que es lo que nos solicita PREP en línea, que cuando nosotros consultemos información, hagamos un uso adecuado de ella. Y lo más importante, ¿cómo vamos a hacer un uso adecuado de la información? Para hacer un uso adecuado de la información, debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas tres acciones ustedes siempre las deben de implementar en todas sus actividades. Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Podemos parafrasearlo. Cuando ocurre algo malo, casi siempre podemos extraer algo positivo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, queridos estudiantes, de paráfrasis. No hay mal que dure 100 años. ¿Ustedes cómo parafrasearían este pequeño refrán? A ver, ¿cómo harían la paráfrasis de este pequeño refrán? A ver, no hay mal que dure 100 años. ¿Cómo harían esta paráfrasis, queridos estudiantes? Dice tu compañero Omar, que nada dura para siempre. Muy bien. Bueno, yo les colocaría las situaciones malas de la vida, aunque puede parecernos que duran mucho tiempo, se terminan. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, por otro lado, las citas. Recuerden que las citas es el espacio que le van a dar al autor dentro de su actividad, y con ello pues van a hacer mención que las ideas que se encuentran en su actividad están basadas en el autor que están mencionando. Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a colocar? Bueno, las citas las pueden colocar al inicio del párrafo,
colocando nombre y apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y posteriormente las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También pueden iniciar su párrafo, queridos estudiantes, con las ideas del autor y ya finalizando colocan entre paréntesis nombre y apellido del autor y el año de publicación. Si ustedes pueden observar en esta diapositiva, coloqué una tablita que contiene algunas expresiones o palabras que a ti te ayudarán a colocar tus citas. Por otro lado, queridos estudiantes, las referencias. Las referencias son todos los recursos que tú consultas para realizar tus actividades, los recursos de plataforma, si tú consultas algún otro recurso, las videosesiones, estas sesiones, todo lo que tú consultas. Aquí en esta diapositiva les coloqué un ejemplo de cómo deben de referenciar un recurso de la plataforma. Deben de iniciar con apellido y nombre del autor, enseguida la fecha de publicación, entre paréntesis, posteriormente el título del recurso, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Bueno, antes de continuar, queridos estudiantes, ¿tienen alguna duda con este tema sobre el uso adecuado de la información? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? No, dice su compañero Marsh. ¿Alguna duda que tenga alguien más? ¿No hay ninguna duda con este tema? Muy bien, queridos estudiantes, pues si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces. Ahora con una pequeña reflexión sobre la lectura. Me gustaría que me compartieras qué beneficios crees tú que tiene la lectura y que menciones dos estrategias para iniciar el hábito de la lectura. A ver, ¿qué beneficios consideras tú que tiene la lectura y algunas estrategias? A ver, ¿qué me puedes compartir, querido estudiante? ¿Qué consideras tú? No es necesario que consultes a internet.
Aquí más bien me gustaría pues conocer tu punto de vista, qué opinas sobre los beneficios de la lectura. A ver, nos dice su compañero. Los beneficios serían mejorar la ortografía y conocer los temas. Muy bien. ¿Alguna estrategia es leer diario? Muy bien, querido estudiante. Pues tienes mucha razón. Para ir creando el hábito de la lectura, debemos de leer pues diario, ir leyendo diario. Bueno, algunos beneficios que yo les puedo compartir que encontré en internet son que ejercita tu cerebro, te ayuda a mejorar la ortografía y redacción, lo que comenta su compañero, te brinda información y conocimiento, reduce el estrés y mejora tu ánimo, te introduce al mundo de la fantasía, abre preguntas para estimular la reflexión, incrementa tu habilidad de ser empático, son ventanas al mundo, ayuda a tu memoria, desarrolla tu creatividad, enriquece tu lenguaje, puede ser de gran entretenimiento y mejora la concentración. Estos son algunos beneficios que yo les puedo compartir de la lectura, pero pues incluso hay muchísimos más. Bueno, ¿y por qué les mencionaba esto de los beneficios de la lectura y sobre el hábito de la lectura? Como ustedes pueden observar, las actividades de esta semana implican mucha lectura. Si ustedes leen por gusto y no por obligación, como lo dice en este recurso, pues favorece a que ustedes comprendan de mejor manera los contenidos. Por eso es importante que vayamos creando el hábito de la lectura. Yo sé que a lo mejor muchos no lo tienen, desde chiquitos no nos lo enseñaron o nos ponían como castigo la lectura cuando no debe de ser así. Debe de ser pues algo provechoso, pero no se preocupen, estamos a tiempo de crear un buen hábito de la lectura. Nunca es tarde para iniciar algo. Y bueno, ustedes lo van a necesitar mucho en su trayecto de prepa en línea, pero no solamente pues en prepa en línea, también en su vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes pues van a buscar un empleo, pues tener esta buena lectura nos va a servir mucho para leer muy bien un contrato de trabajo o si van a comprar alguna casa. También es importante pues que ustedes vayan desarrollando esta habilidad. Bueno, ahora entonces vamos a explicar las actividades de la semana. Vamos primero con selección de textos e ideas aplicables. Recuerden, siempre deben de nombrar sus actividades con apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S2, AI3. Los recursos que ustedes deben de consultar para realizar esta actividad son lectura y escritura,
lectura por gusto, no por obligación, estrategias de lectura, el texto, estructura de un texto y organización de un texto. Muy bien. Bueno, primero que nada, deben de seleccionar su actividad. En su actividad, perdón, les solicita que seleccionen un texto, pero tengan mucho cuidado. Solamente van a elegir uno. Bueno, del texto que pueden elegir es la inteligencia artificial no es como la pintan, vivimos en un multiverso. ¿Cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina? Descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido por un monstruo marino. La movilidad como un derecho, el equívoco sueco, el principito y la noche boca arriba. Nuevamente les repito, solamente van a elegir uno. Una vez que ustedes ya seleccionaron su texto, lo van a leer. Y ahora, del texto que eligieron y ya leyeron, van a identificar lo siguiente. Van a identificar el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto y las ideas principales. Algunas preguntas guía que les pueden servir para resolver esto es ¿cómo se llama el texto? ¿Quién escribió el texto? ¿Cuándo fue publicado? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es informativo, literario, periodístico, científico? Y por ejemplo, si ustedes eligen un texto informativo, ¿qué características tienen los textos informativos? Y para las ideas principales, ¿qué se dice del tema? El recurso que les puede servir para responder esta parte de su actividad es el que se titula el texto. Bueno, ahora, sobre las ideas principales. Este es un tema muy importante. La idea principal de un mensaje es la parte central o más importante que se quiere comunicar o transmitir. ¿Cuáles son sus características? Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, es decir, no depende de otros. Articula las oraciones del párrafo. Puede no ser explícita, en cuyo caso se debe de deducir. Bueno, ¿cómo pueden aparecer las ideas principales? Y recordemos que son aquellas que contienen la información básica de un texto. Primero puede aparecer la idea secundaria y posteriormente la idea principal. Por ejemplo, la idea secundaria sería, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que las impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. La idea principal sería, en conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio, queridos estudiantes, para identificar la idea principal. No se preocupen si no están en lo correcto. Aquí lo importante es que ustedes participen para reforzar lo explicado. Si no entienden, también es válido pedir una segunda explicación. Aquí lo importante es que ustedes logren identificar las ideas principales. Aquí, por ejemplo, yo les voy a leer este pequeño texto y ustedes me van a ayudar a identificar la idea principal. Dice, no podían evitar que el clima cambiara y se hiciera más benévolo, pero con el fuego lograban modificar el microclima de sus viviendas. Fuego para caldear la cueva, independientemente de que el exterior estuviese cubierto por una mano de nieve. Calor bienhechor que les permitía secarse y recuperar una temperatura confortable luego de aquella expedición de caza o la jornada de recolección bajo la lluvia. De este pequeño texto, queridos estudiantes, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal? A ver, ¿cuál creen que sea la idea? ¿Cuál creen ustedes, queridos estudiantes, en este ejemplo, que es la idea principal? Dice su compañero que descubrieron el fuego y que con él tenían mejor clima en sus viviendas. Muy bien, a ver, vamos a ver. La idea principal sería con el fuego lograr modificar el microclima de sus viviendas. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, las ideas secundarias. Estas complementan la información de las ideas principales. No son autónomas. Bueno, ¿cuáles son sus características? Tienen menor importancia que la idea principal. Estas amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía y dependen de la idea principal. Y se articula a la idea principal del párrafo. Ahora vamos a ver un ejemplo también, un ejercicio, perdón.
Vamos a ver cuál es la función de la idea secundaria. Recuerden que las funciones son ejemplificar, explicar causas y detallar información. En este párrafo que vimos anteriormente sobre el fuego, ahora aquí me van a ayudar a identificar qué es lo que está haciendo las ideas secundarias. Las ideas secundarias serían el resto del texto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo las ideas secundarias? Recordemos que la idea principal es con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Entonces, el resto del texto, que es la idea secundaria, está ejemplificando, explicando causas o detallar información. ¿Qué creen ustedes, queridos estudiantes? ¿Qué es lo que está haciendo aquí la idea secundaria? A ver, está ejemplificando, explicando causas o detallando información. A ver, dice su compañero, explicando causas. Veamos. Así es, está explicando causas, porque pues aquí vemos que con el fuego, pues, ¿qué es lo que lograron hacer? Entonces, estamos explicando las causas. Muy bien, queridos estudiantes. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora sobre los tipos de texto. Esto es un ejemplo de cómo ustedes deben de responder a esa parte de su actividad. Por ejemplo, los textos descriptivos cuentan cómo son los objetos, realidades humanas o no. La idea es concreta, abstracta, real o ficticia. El emisor nos hace percibir a través de nuestros sentidos. Los relatos narrativos, estos relatan un hecho o hechos que pueden ser reales o ficticios, en los que existen personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo. Los explicativos pretenden que los receptores del mensaje conozcan, aprendan algo que desconocen o tienen dificultad en comprender. Los argumentativos buscan orientar, persuadir, convencer al receptor del mensaje, el lector sobre una idea, una valoración, un comportamiento, etcétera. Esto es un ejemplo. Recuerden, ustedes lo deben de hacer con su tipo de texto. Bueno, ahora, de toda la información que ya integraron anteriormente,
Ahora van a hacer un esquema o un resumen. Bueno, si ustedes hacen un esquema, el esquema debe de llevar el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de ese tipo de texto y las ideas principales. Bueno, ¿y cómo van a hacer un esquema? Muy bien, recuerden, el mapa conceptual lleva conceptos y representaciones. Son representaciones gráficas con estructuras jerárquicas y se pueden utilizar figuras geométricas. Para la realización de este, debemos de seguir unos pasos. Leer el texto, localizar y subrayar, recortar rectángulos, dar un orden, perdón, escribir nexos, constructar y escribir. Recuerden que un mapa conceptual es un esquema conformado por hélices, palabras clave, líneas relacionales. Es decir, en el cuadro solo vamos a colocar las ideas principales. No van con mucha información los cuadros, queridos estudiantes. No es necesario que le coloquen demasiada información, sino que los puntos importantes. Y muy importante aquí también su mapa o esquema, lo que ustedes gusten hacer, debe estar realizado en el mismo documento de Word. Yo sé que existen más aplicaciones para hacerlo, pero en esta ocasión lo deben de realizar en el mismo documento. Bueno, también pueden hacer un resumen. En el resumen es importante transcribir sin alterar las ideas del texto. Lees el texto, aíslas las ideas principales y secundarias, sintetizas, que es la escritura o transcripción de ideas, y muy importante, no lleva comentarios ni opiniones. Pero bueno, a grandes rasgos, un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Es una técnica de estudio fundamental que exige, perdón, una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el texto. Esta técnica permite recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales del texto. Bueno, queridos estudiantes, ¿cómo hacer un buen resumen? Resumir consiste en expresar con las propias palabras las ideas principales del texto que queremos reducir. Al resumir, no se tendrán en cuenta los detalles, pero sí los datos necesarios para que la información sea completa. El resumen tiene que ser breve y debe de integrar y relacionar las ideas. Debe de tener unidad y sentido. Y bueno, para resumir hay que seguir unos pasos. Número uno, leer el texto tantas veces sea necesario hasta su total comprensión.
podemos utilizar el diccionario si hiciera falta. ¿Esto qué quiere decir, queridos estudiantes? Que ustedes no pueden realizar un resumen si no comprenden en su totalidad el texto. Primero lo deben de comprender. Esto también aplica para la realización de su cuadro comparativo o de su mapa conceptual, su esquema, lo que vayan a realizar. Número 2, subrayar las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad y sentido. Número 3, realizar un borrador organizando las ideas principales usando nuestras propias palabras. Eso es muy importante también, leer el borrador y comprobar que se entiende. Y número 4, redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales enlazándolas con nexos de forma que exista hilación en el contenido. Muy bien, queridos estudiantes, y como les mencionaba, para que ustedes hagan un buen resumen, deben de comprender en su totalidad pues el texto que están leyendo, y también es muy importante pues que sepan que el resumen no es copiar y pegar la información, sino que debemos de hacer paráfrasis. Aquí, como lo indica, redactar con nuestras propias palabras. No debemos de cambiar pues el tema central del resumen, pero no debemos de copiar y pegar la información, sino que realizar paráfrasis de la información que vamos a resumir. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron su resumen, algunos otros pasos que se pueden agregar es la lectura. Leer el texto en su totalidad sin preocuparte por tomar notas. Solo trata de comprender la información general y los temas tratados. La extracción. Identifica las ideas principales y esto es un paso esencial para elaborar un resumen. Deberás señalar los puntos principales y los conceptos clave dentro del texto. Y el desarrollo, nuevamente, desarrolla tus ideas. Comienza con entender la estructura del texto y los argumentos principales. Para un desarrollo adecuado es esencial tener una comprensión profunda del contenido. Lo que les mencionaba, ustedes deben de comprender muy bien su texto del cual van a realizar el resumen. Bueno, ¿cuáles son algunos consejos para un buen resumen? Debe de ser breve y objetivo. Se trata de resumir la información, lo que dice el autor, no dar tu opinión. No añadas marcas en primera persona o subjetividad de estilo nos, nosotros. Las anécdotas, datos y ejemplos no son relevantes, no los incluyas en tu resumen. No utilices expresiones para empezar del resumen como el resumen dice, el autor comenta. No copies expresiones literarias del texto y no añadas nada que no esté presente en el texto. Bueno, después de que ya ustedes realizaron su esquema o su resumen, van a colocar por qué te interesó la lectura. En un párrafo de 5 a 10 líneas van a colocar por qué te interesó. Por ejemplo, al inicio
El título me pareció interesante porque, además de su forma de narrar, me envolvió en una historia. Me recordó a una experiencia tal. Después van a mencionar y describir al menos tres estrategias de lectura que has utilizado para realizar tu actividad. Aquí debes de consultar el recurso estrategias de lectura. Recuerden que hay estrategias antes, durante y después de la lectura. Yo aquí les traigo algunas. Por ejemplo, antes, revisión de la estructura, identificando títulos, subtítulos, palabras clave. La revisión del conocimiento previo, es decir, qué sé yo del tema. Durante, podemos identificar la idea principal y buscar palabras desconocidas. Después, podemos hacer un resumen que se escribe de forma reducida lo esencial de un texto, el mapa conceptual que engloba los conceptos más relevantes y el autocuestionamiento, que es la reflexión de lo que aprendí. Ustedes van a elegir tres y mucho cuidado, dice, menciona y describe, es decir, vas a mencionar la estrategia y vas a describir cómo la utilizaste para realizar tu actividad. Y vas a colocar dos nuevos conocimientos que adquiriste al leer el texto. Pero mucho cuidado, es al leer el texto, no al realizar tu actividad. Por ejemplo, si tú elegiste el Principito, bueno, ¿qué conocimientos te dejó el texto El Principito? Y también muy importante, no olvides integrar tus citas y referencias para hacer un uso adecuado de la información. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes, sobre la realización de su actividad integradora número 3? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les pueda apoyar? Dice su compañero, el resumen de cuánto debe de ser. ¿Te refieres a la extensión, Mar? Bueno, en esta ocasión no lo indica como tal, pero pues sí consideren que sea una extensión adecuada. Por ejemplo, del Principito, pues es un texto extenso. Entonces, por ejemplo, no voy a colocar 4 líneas que luego colocan. Eso ya será a su consideración, pero sí no lo hagan tan pequeño, porque en ocasiones pues sí colocan hasta 3 líneas de resumen y esto pues lo dejo a su consideración. ¿Creen que eso pues es una extensión correcta para hacer un resumen? ¿Tienen alguna otra duda, queridos estudiantes?
¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, queridos estudiantes, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, vamos a continuar. Los acuerdos son los mismos. Recuerden, no hay extensiones de envío. Las fechas límite de entrega son los días domingos a las 23:55. Cuiden sus tiempos, no esperen al final. Se satura mucho la plataforma en día domingo y pudieran tener algún contratiempo. Las segundas entregas solo es en casos extremos, que es en semana activa, reprobados y siempre y cuando no contengan plagio. Y eviten el plagio, no copiar y pegar información de internet, hagan paráfrasis, citas textuales y referencias. ¿Tienen alguna otra duda, queridos estudiantes? ¿Algo que deseen agregar? ¿Alguna duda sobre algún contenido de la semana? ¿Ninguna duda? Bueno, queridos estudiantes, si no queda ninguna otra duda, no me queda más que agradecerles por estar presente. Pasen una excelente tarde. Saben, quedo al pendiente en plataforma. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para apoyarlos. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos, queridos estudiantes, que estén muy bien.